Y saludamos a mis hermanos que nos ven en diferentes lugares por medio de este programa también, ¿verdad? Ahí donde estén, hermanitos, en sus casas, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Continuamos entonces con el estudio, ¿verdad? Ya aprovechando el tiempo para que podamos tener un buen tiempo también. Continuando con la serie que estamos tomando sobre la vida de este gran hombre llamado Jacob. El título de la serie lo hemos dado el génesis de una gran nación, si usted se recuerda, ¿verdad? O el principio, ¿verdad? O el nacimiento de una gran nación. Quiero, la verdad, explicar que esta palabra de esta historia de este gran hombre es una gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque estoy tratando de llevarlo también al tiempo de que usted también y yo pues estamos caminando en el Señor, ¿verdad? Usted va hacia una meta, usted va con un propósito y espero que los que nos ven, ¿verdad? Aquellos que pues se han ausentado por tiempo, no se les olvide que debe de haber un propósito en sus corazones. Amén. Que ese propósito no se les quite, que esté ahí perenne en sus corazones, hermanos, ahí donde ustedes estén. Amén. Y Israel ciertamente ya es una nación ya establecida. Amén. Ya por muchos años, es una nación ya establecida, una nación fuerte, una nación poderosa. Amén. En cambio, nosotros apenas vamos todavía en camino. Todavía no hemos llegado a la meta final. Aunque todo esto son señales de que nos estamos acercando al final. Y las leyes también, hay unas leyes que hoy me la comentaban un cierto hermano y bastante dura. Moralmente está bastante difícil. No la voy a mencionar por razón de que estamos al aire, pero luego se las voy a mencionar. Una ley que está por salir y la están peleando. Y eso mayormente va en contra de los niños. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, porque realmente estamos en los días finales. Estamos en los días terribles. Hay lugares, mis hermanos, también donde están procurando de que ya usted no pueda glorificar a Dios. En California están tratando de tomar esa ley de que ya no se glorifica a Dios, que ya no se cante y que ya ni se diga por lo menos ni siquiera aleluya. Todas esas cosas están así, pero amén, nosotros sabemos que no nos van a parar, ¿verdad? De glorificar y adorar a nuestro Dios. Amén. Entonces, no se le olvide que nosotros somos como ese tipo de Jacob, ¿verdad? Jacob fue el génesis de una gran nación y pasó por etapas. Amén. Hasta que llegó a formarse, hasta que lograron la tierra prometida. Usted y yo todavía vamos en camino. Todavía vamos en camino y que acuérdese que mientras vamos caminando, una de las cosas que se refleja en el que camina, y usted sabe bien eso, es el cansancio. Cuando usted camina bastante, una de las cosas que se refleja tanto en usted como en mí es el cansancio. Y el cansancio, espiritualmente hablando, también se está reflejando o se puede llegar a reflejar de una manera fuerte en muchos también, amén, espiritualmente hablándolo. Entonces, en esta tarde vamos a ocuparnos del capítulo 29 de Génesis, pero siempre leemos como lectura bíblica, tenemos capítulo 25. Vamos a leer primeramente el capítulo 25, versos 22 y 23. En esta tarde el tema número 4 se titula Caminando en el propósito, que es Jacob, ¿verdad? Caminando en el propósito, el compromiso se hace realidad. Caminando en el propósito, el compromiso se hace realidad. Lo repito, caminando en el propósito. ¿Quién es el que va caminando en el propósito? Usted y yo, ¿verdad? Jacob iba caminando en el propósito, ¿de qué? De llegar a ser una gran nación. El compromiso se hace realidad. ¿Quién fue el que se comprometió para bendecir? Dios, ¿verdad? Ciertamente nosotros nos comprometemos con Dios porque le necesitamos. Y Dios se compromete con nosotros bendecirnos porque Dios es amor.
Es una gran diferencia, ¿verdad? Es una gran diferencia. Entonces dice, verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, de Rebeca, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa es la lectura que tomamos cada vez que vayamos a tener un tema de esta serie, que se titula El Génesis de una gran nación. Amén. O el principio de una gran nación, que es Israel. Vamos a estar nosotros en el capítulo 29. Si usted busca ahí, o a lo mejor se lo van a estar poniendo acá. En el capítulo 29 vamos a ocuparnos en estos minutos que vamos a tener del verso 1 al verso 12 del libro de Génesis. Para mis hermanos que nos ven, el libro de Génesis capítulo 29, verso 1 al verso 12. Entonces, habiendo leído esta lectura, que no voy a tocarlo nada más porque ya lo hemos tocado días atrás, tampoco voy a meterme mucho en la historia que ya hemos leído desde el día del que pusimos el fundamento, ¿se recuerda usted? Amén. Así que no vamos a tocar nada de eso porque es tomar tiempo y vamos a enfocarnos mejor en lo de hoy. El propósito y la continuidad de Jacob es una de las partes importantes que hoy vamos a ver. El propósito, ¿cuál era el propósito de Jacob? Llegar a las tierras de su familia allá en Parán Adán, ¿verdad? Allá en Harán. Llegar, ese era el propósito. Pero para poder llegar a esa tierra, Jacob tuvo que pasar diferentes momentos buenos como también momentos difíciles. Amén. Y lo que vamos a estar viendo en esta tarde, hermano, es la continuidad. Que Jacob no se quedó allí después de haber tenido el sueño. Él tuvo un sueño, ¿verdad? El domingo pasado lo vimos. Él tuvo un sueño donde Dios se le apareció. Y Dios le dijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Vas a ser como el polvo de la tierra. Y vas a ser de bendición a otras naciones. Y luego también Jacob se comprometió con Dios. Amén. Si me bendices, me bendices donde voy, me prosperas, me guardas, me cuidas, me traes de regreso. Y ahí viene el compromiso que ya usted lo ha leído y no lo voy a recalcar otra vez porque ya usted lo sabe. Entonces, pero Jacob no se quedó allí. Jacob no se quedó con ese momento agradable que tuvo. ¿Por qué Jacob no se quedó con ese momento, no se quedó con esa bendición de Dios? Sino que Jacob continuó su camino. Amén. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jacob había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Llegar a la tierra de Harán. Usted y yo en ningún momento debemos de quedarnos detenidos, parados espiritualmente hablándolo. Sino que el que se queda detenido, parado espiritualmente hablando, es porque no tiene un propósito en su corazón. ¿Por qué usted se congrega? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Por qué usted ama venir a los servicios? ¿Por qué usted ama leer la palabra del Señor? ¿Por qué usted ama la oración? ¿Por qué? Porque en su corazón hay un propósito. Amén. En su corazón hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Estar preparado para cuando el Señor venga. Amén. El propósito suyo, yo sé, porque usted se esfuerza, es un día estar allá en aquel lugar que Dios nos ha ido a preparar. Por eso nos esforzamos. Si no hubiera esa promesa de Dios, si no hubiera ese lugar de bendición, bueno, viviéramos como el mundo vive, ¿verdad? ¿Qué estuviéramos haciendo aquí, dentro de este lugar? Amén, estuviéramos allá, quizás en otros lugares. Pero como en su corazón hay un propósito, igual que Jacob. En Jacob había un propósito. Y lo más lindo, que ese propósito lo apoyaba un compromiso fiel. Igual que en usted. Para usted y para mí hay un compromiso de Dios hacia nosotros. Y ese compromiso es lo que Él dijo, estaré contigo a donde quiera que tú
fueres. Mire qué lindo es eso. Pero vuelvo a recalcar lo que dije hace un momento atrás. El compromiso nuestro es por necesidad, porque tenemos necesidad de Dios. Amén. El compromiso de Dios de bendecirnos a usted y a mí no es porque Él tenga necesidad, sino porque Él es amor, Él es misericordia. Por eso Él se compromete con nosotros. Por eso Él se comprometió con Jacob. Haré de ti una gran nación, le dijo Dios. Y de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Pero Jacob necesitaba más de Dios. Entonces, caminando en el propósito, hay seguridad en el compromiso que Dios ha hecho. Vamos a leer parte del capítulo 29, si usted está ahí conmigo. Solamente vamos a poner el verso 1. Verso 1. El verso 1 dice así. Mira, vamos usando la palabra, porque es un estudio que vamos teniendo esta serie, pero usando la palabra. Amén, la palabra del Señor. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Esta parte es muy importante. Siguió luego Jacob su camino. ¿Por qué Jacob no se detuvo allí donde Dios se le apareció? Dios lo hubiera bendecido allí donde se le apareció. Pero no. Jacob no se quedó allí donde tuvo esa experiencia espiritual con Dios, porque en él había un propósito. Y él no se quedó allí. Era un largo camino, mi hermano. Si usted ve las distancias de Beerseba hasta Harán, es una distancia bastante. Y todo era caminando. ¿Cuántas veces, cuántas noches tuvo que pasar Jacob durante toda su travesía? Pero sabe una cosa, lo lindo aquí es que él siguió el camino. Y ese es un punto muy importante para usted y para mí, espiritualmente hablándolo. Usted no se debe de quedar por nada del mundo, sino que usted debe de mantenerse caminando en el Señor. Amén. Un momento que usted se descuide espiritualmente hablándolo y usted se confíe, usted va a dejar de caminar en ese proyecto o propósito que usted tiene. Muchos se han cansado, hermano, y han dejado de caminar. Y como yo digo siempre, cuando hay un momento de descuido así breve, el enemigo lo aprovecha. Amén. El enemigo lo aprovecha. Jacob aquí, hermanos, no se detuvo. Él continuó su camino. Amén. Yo espero que usted se mantenga, hermano, caminando. Mayormente en los días en que estamos viviendo. Amén. Que no son días bonitos. Yo recuerdo los años cuando yo conocí al Señor. Qué días más lindos, ¿verdad? Preciosos. No había nada de lo que hoy se oye. Aún hasta, bueno, de muchas cosas. Pero yo de ese tiempo a la fecha de hoy, yo puedo observar que este mundo va de peor en peor. Así va este mundo. De peor en peor. Y lo peor de las cosas, oiga bien esto, y la Biblia no se equivoca, fíjese. Estamos en los días cuando a lo bueno se le dice malo. Y a lo malo se le dice bueno. Si usted observa, hoy caminaba con un pastor y veíamos líneas, hermanos, de gente comprando, usted sabe qué, ¿verdad? Los verdecitos, esas hojitas verdecitas, no quiero decir el nombre para no darle promoción. Yo sé que usted no hace esas líneas ahí, ¿verdad? Y me decía el hermano, yo me recuerdo, me decía, cuando yo era joven, por algo así lo metían hasta 5 o 6 años a la cárcel a uno. Y mira ahora, le dice, mira, líneas de jóvenes, mujeres, ancianos de todas las edades, haciendo líneas para poder comprar eso. ¿Por qué? Porque estamos en los días cuando Jesucristo dijo que cuando sean los días como de Noé, entonces será la señal de la venida del Hijo del Hombre. Estamos cerca, mis hermanos. Pero el punto aquí es
que aunque estemos cerca, no dejemos de caminar. Mantengámonos caminando en el Señor, mantengámonos caminando. Yo sé que el que camina llega a momentos de cansancio. Amén. Pero espiritualmente, cuando nos cansamos, está Dios para ayudarnos y fortalecernos y seguir adelante en el Señor. Amén. Amén. Porque si nos cansamos espiritualmente hablándolo, con los problemas, con tantas cosas que vienen a nuestras vidas, sí existe cansancio espiritual también, como lo hay físicamente, también lo hay espiritualmente. Pero creemos bien que espiritualmente Dios es nuestra confianza, Dios es nuestra paz. Amén. Dios es nuestra seguridad. Por lo tanto, hermano, manténgase usted y yo siempre caminando como Jacob. Jacob no se quedó ahí. Jacob continuó el camino porque en él había un objetivo. Ahora mire, mientras usted iba caminando o mientras Jacob iba caminando hacia ese objetivo para formar una nación poderosa, porque ese era el objetivo. Amén. El génesis de una gran nación. Acuérdense que en Jacob nació esa gran nación. Amén. Los 12 hijos vinieron a ser parte importante de esa gran nación. Aunque yo sé que pasaron días terribles en Egipto, pero ahí nació esa gran nación. Amén. Igual que usted y yo, dice la Biblia que somos pueblo de Dios. Amén. Que nació por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está nuestro nacimiento. Amén. Porque Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos de todo pecado. Amén. Y sellarnos con su Espíritu Santo para venir a ser reyes y sacerdotes de Dios. Amén. Hijos de Dios. Amén. Por eso vamos a mantenernos caminando hacia el objetivo, hacia el blanco, como dijo Pablo, que es Cristo Jesús. Aunque hayan cosas quizás a nuestro alrededor que quieran quizás cambiar nuestra manera de ser espiritualmente, pero no debemos de darle oportunidad a eso, sino mantenernos, hermanos, caminando. Pero, oiga bien esto, en el caminar debemos de, como Jacob, ¿verdad? En su caminar, Jacob fue aprendiendo de señales, hermanos, señales que le fueron enseñando a él que iba por el camino correcto. Amén. Jacob fue aprendiendo a interpretar las señales que iba encontrando en el camino y señales correctas que venían de parte de Dios. Por ejemplo, en el verso 2, mire 4 señales que Jacob encontró ahí. Primero dice, el verso 2, una parte del verso 2 únicamente. Jacob miró y vio un pozo en el campo. Cuando yo estudiaba esto, se me venía a mi mente esto, que ¿cuántos pozos habrá encontrado Jacob durante su camino? Amén. Como por ejemplo, usted camina hacia Los Ángeles en automóvil, usted encuentra un montón de paradas para ir a ponerle gas a su carro. Encuentra un montón. Pero como a usted le han dicho, mira, en tal lugar y en tal gasolinera, allí te voy a estar esperando, le dice a su amigo, usted tiene que aprender a identificar el lugar correcto de donde a usted le están esperando. Aunque usted encontró un montón. Amén. Pero aunque usted encontró un montón de estación de gasolina, usted aprende a identificar exactamente el lugar de donde a usted le van a estar esperando. Entonces Jacob en su caminar hacia ese objetivo, aprendió primeramente a identificar que ese pozo era para él, hermano, algo que quizás llegaron momentos de imposible. Porque yo puedo llegar a pensar, hubieron días que quizás a Jacob se le hicieron largos. A lo mejor Jacob llegó a pensar un día, ¿y hacia dónde está ese lugar? Llegó quizás hasta a cansarse. Y quizás el cansancio lo llevó a pensar quizás, ¿verdad? ¿Y a qué hora y a qué tiempo voy a llegar
como dice la Biblia, hay algunos que les parece que la venida de Cristo se ha tardado. Como que algunos, dice Pedro, ¿verdad? Algunos dicen que ya el Señor no va a venir y a unos hasta se cansan y desmayan espiritualmente. Y yo puedo pensar, quizás Jacob caminaba y nunca llegaba al lugar donde debería llegar. Pero como caminaba en el propósito y con el compromiso de Dios, que Dios le había dicho, donde quiere que tú fueres, yo estaré contigo. Es que cuando Dios está en nuestras vidas, aprendemos a identificar lo de Dios. Amén. Yo puedo aprender a identificar que hoy estamos en los días, hermanos, donde realmente son señales que debemos de preocuparnos porque estamos en los días finales. Amén. Entonces Jacob identificó el pozo, dice, vio un pozo en el campo. Para lo que Jacob le era imposible, ahora se encuentra con un pozo. Y dice, sigue diciendo el verso 2. Y he aquí 3 rebaños de oveja que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Cuando leía esto, y a lo mejor a usted también, a lo mejor se le ha venido a su mente. ¿Se recuerda cuando el siervo de Abraham fue en busca de la novia de Isaac? Abraham le dijo, no quiero, igual se vuelve a repetir lo mismo, no quiero ir esposa para mi hijo de aquí, del alrededor, de esta gente. Quiero que vayas allá con mi familia, al mismo lugar, Parán Adán, hacia donde iba Jacob. Abraham también tenía el mismo propósito. Es que, hermano, todos nosotros debemos de tener el mismo propósito y caminar en el mismo camino. Amén. Usted no va para un lugar diferente al cual yo quiero ir. Yo quiero ir al mismo lugar que Dios ha ido a preparar. Usted también, yo pienso que también quiere ir al mismo lugar que Dios ha ido a preparar para nosotros. Amén. Abraham tuvo el mismo propósito y mandó a su siervo a buscar esposa al mismo lugar. Con la familia de Betuel, la misma familia. Y de ahí fue traída Rebeca. Si usted se recuerda esa historia, cuando el siervo de Abraham llega, ora a Dios y le dice, Señor, si la muchacha que venga a darme agua a mí y a mis camellos, es porque esa es la que tú has elegido como esposa para el hijo de mi amo o de mi Señor. Bueno, usted conoce esa historia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué llegó exactamente al lugar el siervo de Abraham? ¿Por casualidad? No, Dios no trabaja por casualidades. Dios trabaja en nosotros porque tiene un compromiso de amor hacia nosotros. No un compromiso porque tiene que hacerlo. No. Usted y yo sí tenemos un compromiso de que sí tenemos que buscar de Dios. Amén. Ese es un compromiso suyo y de mí, de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos necesidad de Dios. Y el compromiso de Dios hacia usted y hacia mí no es porque Dios necesite de nosotros, sino porque Dios es amor. Porque Dios es misericordia. Entonces Dios no trabaja por casualidades. El siervo llegó y le dijo, Señor, esto y esto. Y la Biblia dice que exactamente el siervo de Abraham llegó exactamente al lugar perfecto. ¿Pero por qué? Porque en el objetivo que llevaba el siervo de Abraham era un objetivo que iba acompañado con el compromiso fiel de Dios. Y ahora Jacob va con un objetivo y va acompañado con un compromiso fiel de Dios. Porque Dios nos ha dicho a nosotros también que Él iba a estar con nosotros todos los días, hermano. Y Él está con nosotros. A lo mejor usted ni cuenta se dio hoy que Dios lo guardó de un problema. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Mire, entonces la primera señal, un pozo. Pensemos en eso. ¿Cuántos pozos habrá encontrado en el caminar? Pero encontró un pozo, donde le llamó la atención de que allí iba a haber la gloria de Dios. He aquí 3 rebaños de ovejas. La palabra 3 en la Biblia siempre ha sido seleccionada como el cumplimiento de un periodo de Dios hacia una persona. Siempre el número 3, si usted estudia los números,
ese número, aparte de lo que es la Trinidad, siempre ha reflejado el cumplimiento de un propósito de Dios, el número 3. El cumplimiento de un propósito de Dios hacia el Creador, hacia la persona. Entonces aquí vemos que primeramente Jacob encuentra que todo lo imposible se le vuelve en vida. Como cuando usted va, vuelvo a repetirlo, va para un lugar y nunca llega al final. De repente, un letrero allí, la ciudad para donde usted va. Al fin dice usted, ya llegué. ¿Y qué dice usted? Qué vida, ¿verdad? Voy allá, ya estoy llegando, ya voy a descansar. Así fue Jacob. El pozo refleja que todo lo imposible tiene vida en el Señor. El número 3 decíamos, 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo brevaban los ganados. Decía que es el periodo donde Dios está para cumplir lo que él ha prometido. ¿Qué indica eso? Que Jacob estaba exactamente en el lugar perfecto de donde él se había propuesto llegar. ¿Llegó por sí solo? No llegó por sí solo. ¿Quién lo llevó hacia el lugar perfecto? Dios. ¿Quién es el que abre esas bendiciones para usted y para mí? ¿Su inteligencia? ¿Su capacidad? No, es Dios en misericordia quien abre las bendiciones para usted y para mí. Amén. Jacob no llegó exactamente al lugar perfecto porque él conocía todas esas tierras. Él no las conocía. Él no conocía ni siquiera a su familia. Él no conocía nada de eso. Pero ¿quién lo llevó? La presencia de Dios. Yo estaré contigo a donde quiera que tú fueres. La manera de que usted va a llegar a la meta final, si usted se mantiene caminando espiritualmente hablando, la manera de que usted y yo podemos llegar a la meta final es, hermanos, con la ayuda de Dios únicamente y el esfuerzo que usted ponga también. El esfuerzo de mantenerse de pie en el camino del Señor. Amén. Dios hace lo más, nosotros hacemos lo poco, pero lo poco que nosotros debemos de hacer es muy importante. Ahora, en este propósito van a haber, hermanos, obstáculos que usted va a necesitar remover por usted mismo. Óigame bien, en este caminar, en este propósito que tenemos de llegar a la meta final, como Jacob, para formar una gran nación, van a haber obstáculos. Hay obstáculos que solamente Dios los puede mover, que para usted es imposible. Pero hay obstáculos que usted no necesita clamar a Dios, como el Dios le dijo a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Una vara. Pues ¿qué haces clamando? No es tiempo de clamar, es tiempo de actuar, levántala. Hay obstáculos que usted puede, por ejemplo, hay obstáculos que usted puede tomar control y usted mismo puede solucionarlos. Pero hay obstáculos que solamente Dios es el único que puede ayudarnos para poder salir avante de todo. En el verso 2 sigue diciendo la palabra así, verso 2 y 3. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Fíjese, una gran piedra sobre la boca del pozo. Esa piedra tenía su razón por estar allí. Tenía su razón esa piedra de estar allí en ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo esa piedra? Tapando la boca del pozo. Y dice el verso 3, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. ¿Quién movía las piedras para poder tomar agua? Los pastores. Amén. Los pastores del ganado, cuando se juntaban, aquí según lo que estamos leyendo, eran 3 rebaños que ya estaban allí
cuando Jacob llega. Pero después llega otro rebaño. Y el rebaño que llega después, adelantándonos un poquito, es Raquel, que llega con el rebaño de sus padres. Ella era la pastora del ganado de su padre. Pero volviendo al verso 2 y al verso 3, los que movían la piedra para poder sacar agua y abrevar a los animales eran los pastores. ¿Qué indica esto? Indica que hay problemas que usted puede solucionarlos. Hay obstáculos que usted puede solucionarlos. Hay dificultades que usted puede solucionarlos. Pero hay obstáculos, hay problemas, hay dificultades que Dios es el único que puede solucionarlos. Amén. ¿Sí me entienden? Entonces, así como Jacob llegó al lugar perfecto, pero no llegó porque él conocía o porque él tenía conocimiento del camino. Llegó porque Dios se comprometió llevarlo y traerlo. Amén. ¿Qué era lo único que iba a hacer Jacob? Caminar con Dios. ¿Qué es lo único que ustedes tenemos que hacer? Lo más sencillo. Caminar con Dios. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. No apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Caminar con Dios. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Verdad que es sencillo? Amén, hermano. Sencillo. Solamente caminar con Dios todos los días. El resto, lo más difícil, lo hace Dios. ¿Ah? Usted mañana va a tener necesidad de alimentos. ¿Quién es el que abre las ventanas de los cielos para que usted tenga alimento? Dios. Usted se enferma. ¿Quién es el que tiene la voluntad de sanarnos si está en su voluntad? Dios. ¿Ah? Usted agarra su automóvil y sale por la calle a trabajo, a la tienda a comprar por necesidad o lo que sea. ¿Quién es el que nos guarda en el camino? Dios. Y si algo sucede, es su voluntad. Amén. Así. Pero hay cosas que usted tiene la solución. Hay cosas que usted necesita solucionarlo y que usted lo puede hacer. No necesita clamar a Dios. Hay quienes que dicen y piden oración. Hermano, y yo lo digo porque a mí me lo han dicho. Hermano, ore por mí para que yo busque de Dios. Yo no tengo que orar por él para que busque de Dios. Él tiene que esforzarse a buscar de Dios. Son cosas que él puede solucionar. Señor, ayúdame a buscar de Dios. No. Esfuérzate. Y si te esfuerzas, yo voy a estar contigo. Esto no, ¿verdad? Hermano, oren por mí porque no tengo trabajo. No, tienes que solucionar todo ese problema. Orar a Dios, buscar de Dios y Dios va a abrir las puertas de un trabajo. Hay obstáculos que usted y yo tenemos la autoridad y el poder para solucionarlos. No, usted no puede decir, Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. No, ese obstáculo usted tiene que solucionarlo por usted mismo. No necesita pedirle a Dios. Usted tiene, si tiene a Dios en su corazón, ir y pedirle, hermano, perdóneme porque le ofendí. Sencillo. Amén. No amén, ¿verdad? Una piedra tapaba el pozo. Miren esa señal. Vamos a ver la otra señal. Verso 4. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? ¿Y qué le respondieron ellos? Sí, le conocemos. Él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y luego ellos a lo mejor vieron a Raquel que venía con el rebaño y le dijeron, he aquí Raquel, su hija viene con las ovejas. ¿Qué indica eso, hermano? Indica que Jacob estaba en el camino correcto. ¿Ah? Pero vuelvo a decir, ¿por qué Jacob estaba en el camino correcto? ¿Por su capacidad? Porque Dios había prometido
estar con Él. Qué lindo cuando Dios ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Ahora, y en los momentos difíciles que pasamos, mi hermano, ¿será que Dios no está con nosotros? Sí está con nosotros. La cosa es que hay momentos que debemos de pasar también por pruebas a ver si realmente le amamos o no le amamos. Porque cuando todo va bien, es fácil decir, te amo, Señor. Cuando lo tenemos todo, mire hermano, cuando lo tenemos todo, es fácil decirle a Dios, te amamos, Señor. Es fácil cantarle a Dios, te amamos, Señor. Es fácil expresarle a Dios, te amamos, Señor, cuando lo tenemos todo. Amén. Llegan momentos de esas pruebas. Ahora vamos a ver esa nueva experiencia que Jacob tiene en este propósito. Mire, cada día que usted camine en el Señor va a ir teniendo nuevas experiencias. Nuevas experiencias. Y usted por ejemplo, ahorita ha de decir, bueno, tuve un problema grande hace años atrás y ni cuenta me di cómo se solucionó ese problema. Amén. Y sobrepasó ese problema, ese obstáculo, y sigue adelante en el Señor. ¿Por qué? Porque cada día, hermano, son nuevas las experiencias que vamos a tener en este caminar. Amén. Experiencias bonitas y experiencias malas también. Dice la Biblia así, verso 7. Y Jacob dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. ¿Qué estaba haciendo Jacob ahí? Tratando de enseñar lo que él había aprendido en sus tierras. Él era pastor también de ovejas allá en su tierra. Y él dijo, todavía está muy temprano. No es tiempo de llevar el ganado a dormir. Porque como él vio que llegaron 3 grupos de pastores con sus ganados, y él observó una cosa, que ninguno de ellos había quitado la piedra. Fíjese usted, ninguno de ellos había quitado la piedra para darle de beber a los animales, sino que llegaron allí y esperaron por el último grupo que iba a llegar a brevar o a tomar agua a ese lugar. El último grupo que llegó allí fue el grupo que llevaba Raquel. Pero antes de eso, ellos no se adelantaron, sino que esperaron hasta que llegara el último grupo. Entonces, pero Jacob les dice, oigan, ¿por qué están aquí tan temprano? Saquen agua, denle de beber a los animales y regresen llévenlos otra vez a que coman, pues a que sigan comiendo. Está muy temprano para que lo lleven. Él estaba expresando lo que él hacía, porque él era pastor también. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Le dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Oiga la respuesta que dieron. No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo. ¿Qué aprendió ahí Jacob? Aprendió algo muy lindo que fuera precioso que se viera, hermano, en las congregaciones o en la iglesia de Dios. ¿Qué es? La unidad. Vemos ahí la unidad. Ni el primer grupo se adelantó, ni el segundo grupo se adelantó, ni el tercer grupo se adelantó, sino que esperaron hasta que llegaran todos y que bebieran agua uno tras uno y luego poner la piedra de regreso a su lugar. Es que, hermano, no podemos ser enemigos entre nosotros y decir que vamos para el cielo. ¿Ah?
Yo no sé por qué existen a veces en las congregaciones amistades entre hermanas con hermanas, hermanos con hermanos, y vamos para el cielo. ¿Sí me entiende lo que estoy tratando de decir? A veces ni nos saludamos, nos miramos de una manera con odio, con enojo, con rencor, y vamos para el cielo. ¿O no vamos para el cielo todos? Y vamos para el cielo, vamos para el mismo lugar, y a veces no nos hablamos. Y a veces ni siquiera nos volteamos a ver. Y vamos para el cielo. Amén. ¿Qué hicieron estos pastorcitos? Miren lo que Jacob aprendió. Miren, hermano, óigame bien. Jacob venía de un problema familiar. ¿Ah? Jacob venía de un problema familiar. Y llega a un lugar donde se encuentra que estos pastores se esperan el uno con el otro para poder alimentar o hacer beber agua a las ovejas. Eso fue una nueva experiencia para Jacob. ¿Sí o no? Fue una nueva experiencia para Jacob. Cuando hay unidad en el pueblo del Señor, hermano, mire, hay experiencias especiales lindas. La presencia de Dios se mueve de una manera, pero muy especial, individualmente, congregacionalmente. ¿Por qué cree usted que hoy en día carecemos en las congregaciones de milagros? ¿Por qué no vemos señales preciosas en las congregaciones? No vemos sanidades. ¿Cuál era una de las gracias que tenía la iglesia según el libro de los Hechos? Que todos estaban en armonía, en comunión. Nadie decía esto es mío, sino que lo compartían. ¿No dice la Biblia así? Había una unidad preciosa en la congregación, dice la Biblia de los Hechos. Aunque sí habían problemas porque él lo sabía. Pero había una unidad tan linda, tan preciosa, que dice la Biblia, que cada día añadía Dios a la iglesia las almas. Una nueva experiencia para Jacob, ¿verdad? Ahora, hermano, para ir terminando, nuestro propósito debe de ser de bendición para otros. Quizás calcando un poco más, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Yo debo de ser de bendición para usted, hermano. Y yo debo de reconocer que si yo le ofendo a usted un día, yo tengo que tener esa valentía, espiritualmente hablándolo, de ir y pedirle perdón a usted. ¿Sí me entiende? Porque hemos sido llamados para ser de bendición los unos con los otros. No faltarnos el respeto. Porque cuando se empieza a faltarse el respeto entre nosotros mismos, empezamos, hermano, a mirarnos como impíos allá afuera, sin respeto. Pero la Biblia nos ha enseñado que debemos de vernos como hermanos en Cristo Jesús. Y los hermanos se pelean, usted sabe bien. Pero al rato ya están contentos otra vez. Entonces vemos que Jacob, dice el verso 9, el verso 10, verso 9 y 10 dice: mientras Jacob aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, mire lo que hizo Jacob aquí. Óigame bien, óigame. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, el hermano de su madre. ¿Qué hizo Jacob? Corrió, quitó la piedra e hizo que los animales tomaran agua. Lo que ahí manifestó fue que él había aprendido que los pastores no se adelantaron el uno con el otro, sino que se esperaron en unidad, en armonía. Al ver eso, Jacob, él actuó quitando la piedra y sacando el agua, tal como lo hicieron otros más.
antes de él y después de él. Sacar agua para alimentar, ¿verdad?, a las bestias. Entonces lo que yo veo aquí es que Jacob buscó la oportunidad de ser de bendición para Raquel y para los demás pastores. Y eso es lo que usted y yo, hermanos, debemos de hacer. Buscar la manera de ser bendición entre uno con el otro. Porque usted puede decir hoy, yo no necesito del hermano. Puede llegar un día que usted va a necesitar de ese hermano. Usted puede decir, yo no necesito de esa hermana. Puede llegar el día que Dios puede hacerla que necesite de esa hermana. Amén. Ahí hay muchos dichos que hay al respecto de eso que no los voy a mencionar, pero usted ya lo sabe. Entonces, yo no puedo decir yo no necesito del hermano. Puede llegar un día que yo voy a necesitar de él. Todos nosotros nos necesitamos. Y no estoy hablando en el sentido de salvación, porque la salvación se obtiene únicamente por medio de Jesucristo. Pero nos necesitamos, hermanos, como hermanos en Cristo que somos. Amén. Nos necesitamos. Y Jacob aquí manifestó ser de bendición. Y termino con el verso 11 al 14. Mire, cuando el compromiso de Dios es una realidad, como en la vida de Jacob, se manifiesta ese gozo y esa paz. ¿Qué ha expresado usted a veces? Siento la paz de Cristo, dice usted, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué usted expresa siento la paz de Cristo en mi corazón? Siento gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios en su compromiso se está haciendo una realidad en su vida. Amén. Así como Jacob tenía un propósito. Jacob llegó a ese lugar no porque él conocía ni porque él era experto, sino porque Dios lo bendijo llegando al lugar perfecto. Al lugar perfecto. Ahora vemos aquí que después que Jacob sacó agua y ayudó a los animalitos, ¿verdad?, para que bebieran agua, y yo me imagino que volvió a poner la piedra como lo hizo Moisés. Moisés después, años después, hizo lo mismo con su esposa. Amén, porque su esposa era la pastora también. Fíjese cómo es esto, hermano. Raquel la pastora, Rebeca era pastora, imagínense usted, y se casaron con pastores. Porque ya Dios lo tiene arreglado todo, Dios ya sabe. Amén, Dios tiene los propósitos de cada uno de nosotros. Tal vez no todos con el propósito de ser pastores. Pero yo lo he dicho muchas veces, hermano, que el mayor propósito más grande de Dios para usted y para mí es la salvación que Él nos ha dado. Amén. Una salvación que no la podemos comprar ni con oro, ni con plata, ni con nada de este mundo. Es una salvación por gracia. Por gracia, dijo Pablo, por gracia somos salvos. Amén. No por obras de nosotros, sino por gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, manifiesta gozo y paz en Jacob. Estoy en el lugar perfecto. Gracias, Señor, porque me has traído al lugar perfecto. Ya llegué a mi objetivo. Amén. Pero usted sabe bien que la vida de Jacob no terminó ahí. Vienen etapas difíciles también, donde tiene que usar mucha la sabiduría, donde cayó en el engaño también. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo vivamos en este mundo, vamos a pasar por momentos difíciles. Y ya los hemos pasado. Pero una cosa es, sí, hermano, no olvide que Dios ha dicho que va a estar con nosotros. Mire, dice el verso 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Cuando dice la Biblia, besó a Raquel, en los tiempos de esos no eran como los días de hoy, ¿verdad? Que el hermanito y la hermanita se ven por ahí escondiditas y se matan a besos, ¿verdad? Usted ya sabe, ¿verdad? Bajo la sombra ahí donde no los ve nadie. Amén. No, en esos días era algo más respetuoso para con Dios.
Usted puede entrar y ver las culturas de esos tiempos que no era como lo de hoy en día, ¿verdad? Que entre más escondidito, mucho que mejor. Entre más oscurito, mucho que mejor. Eso es lo de hoy en día. Amén. Y hasta cuando ya hay los 9 meses, entonces que ya se viene a ver que hubieron besitos, ¿verdad? Escondiditas por ahí, o otras cosas más. Jacob besó a Raquel, pero era un beso muy educado en aquellos años. Aún las vestimentas eran vestimentas en la mujer pero muy diferentes a los de hoy en día. Pero algo que llama mucho la atención aquí es que Jacob lloró. Mire, ese lloro de Jacob no fue un lloro de lamentación, de tristeza, fue un lloro de alegría porque había llegado al lugar de donde él se había propuesto llegar. Qué lindo será, hermano, cuando usted y yo lleguemos a la meta final. Amén. Donde ya no habrá necesidad, dice la Biblia, de que pasemos por todo lo que pasamos en esta tierra. Tantas cosas que pasamos de tribulaciones, problemas, enfermedades, dolores, tantas cosas que pasamos, ¿verdad? Pero cuando estemos allá en la presencia del Señor, hermanos, dice la Biblia, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni nada de eso, sino que gozo, paz, hermanos. Amén. Eso fue lo que Jacob sintió, dijo, he llegado a mi propósito. Aunque claro, no se terminaba ahí su propósito, ¿verdad? Le faltaba mucho. El génesis de una gran nación no fue fácil. Hoy vemos una nación poderosa, preciosa, no es fácil. Como yo le dije días atrás, usted puede ver un rico, un millonario, usted puede decir, ese hombre tiene dinero, tiene negocio, pero muchas veces ignoramos cómo ese hombre empezó. Amén. Hay muchos ricos, muchos millonarios, muchos hombres de negocio que vienen de familias pobres. Pero ellos se esforzaron y llegaron a tener lo que hoy tienen, hermano. Pero nosotros los vemos hoy, pero no vemos sus principios. Como toda obra del Señor, hermano, aquí estamos y hay muchos que nos ven, pero solamente Dios sabe cómo fue el principio de una obra. Amén. No fue fácil en todas las áreas. Pero aquí Jacob lloró de alegría. Y luego dice el verso 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió, dice, a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Pero después de ese mes es cuando viene lo mejor también. Amén. Donde hay casos bastante difíciles donde Jacob tiene que usar mucho la sabiduría. Y hay momentos que Jacob falla y que lo engañan también. Así que mientras estemos, hermanos, en esta tierra, vamos a tener y pasar por momentos también bastante difíciles. Pero una cosa quiero decirle antes de terminar. Una cosa quiero decirles a mis hermanos que me ven. Que se esfuercen a buscar de Dios. Jacob, dice la Biblia, que él no se detuvo. Él continuó caminando hasta llegar a la meta final. Y llegó a la meta final. Porque Dios lo llevó. Amén. Y yo le digo a usted, mi hermano, esfuércese, busque de Dios, no pida oración para buscar de Dios. Esfuércese usted a buscar de Dios, busque de Dios, congréguese, lea la palabra, busque a Dios en oración, que va a ser de gran bendición para usted y para todos los que estamos aquí presentes. Dios me les bendiga, mis hermanos.